¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. Muchísimas gracias por estar allí aguardando un programa más, una emisión más de lo que, bueno, nosotros consideramos uno de los encuentros más importantes que tiene el canal, porque es la posibilidad de conocer personas a través del diálogo, a través de, bueno, el conocimiento de quien está sentado normalmente al lado nuestro, para profundizar un poco quién es, qué es lo que hace. Nosotros sabemos muy bien, por supuesto, a quiénes traemos aquí para charlar con nosotros, pero es necesario que ustedes lo sepan porque justamente quienes están en este lugar son personas que tratan de vivir en un mundo mejor, colaboran para eso, y es por eso que esta noche tenemos el gusto de presentarles al licenciado Sergio Broski. Licenciado, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Eduardo? Bueno, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo estás, Sergio? ¿Bien? Bien, muy bien. Bueno, gracias por venir. No, gracias a ustedes. Bueno, Sergio, licenciado en psicología, psicólogo. Psicólogo, soy psicólogo, sí. He estudiado 25 años, cumplí este año de profesión. Yo estudié en Rosario y me recibí en el año 93. 93. Exactamente. ¿Cuántos años estudiando? 6 años. Empecé en el 87 y terminé en el 93. Sergio, pudiste haber sido un psicólogo que hubieses tenido tu consultorio y hubieses atendido a personas de manera privada. Sin embargo, a ver, para empezar, libros. Tenés 5 años de revuelo en el Altillo, nos estabas contando que es una compilación de lo que es otra publicación que tiene que ver con personas que atraviesan situaciones de salud mental. Exacto. De amor y de muerte, que tiene que ver con algunas consideraciones sobre prevención y asistencia al suicidio. Exacto. Y tenés presentado hace un mes nada más, hace poco menos de un mes, Suicidio Adolescente, que también es una publicación, se llama Los hijos de la desdicha. Exacto. El libro. Revuelo en el Altillo, la hora del revuelo. Sigamos con esto, radio, revista, desde adentro, radio en el penal desde el año 2002 hasta ahora. Panza Verde, con publicaciones allí en este diario. Bueno, parece que sos una persona muy inquieta, querés cambiar un poco, querés mejorar el mundo. Sí, exactamente, soy muy inquieto, trato de no atarme, digamos, a los esquemas tradicionales de lo que es la psicología. Creo que la psicología tiene que comprometerse con los problemas sociales. Y bueno, todas estas cuestiones fueron surgiendo como respuestas a los problemas que se fueron presentando, ¿no? Es decir, yo hace 23 años que trabajo en salud mental y 22 años que trabajo en el Servicio de Salud Mental del Hospital Felipe Heras. Y bueno, ahí trabajando en lo que es la sala 8, surgía como cuestión, como problema, que había pacientes que estaban internados de años, o los pacientes ambulatorios por ahí circulaban sin ningún tipo de conexión con la realidad, y la asistencia era psicológica, individual y farmacológica. Y la idea fue poder, digamos, empezar a darle otro enfoque. ¿Pero por qué? ¿Vos advertiste que algo no estaba bien? Claro, lo que sucede es que, digamos, la práctica tradicional de la psiquiatría, de la salud mental, tiene que ver con el paciente se interna, después se va de alta y vuelve a buscar su pastillita, digamos, al hospital, y la gran cantidad de tiempo de ocio que le queda no hace absolutamente nada, digamos, ¿no? Entonces eso refuerza su problemática en la salud mental y termina siendo un objeto de la práctica psiquiátrica, ¿no? Es decir, simplemente el abordaje farmacológico solamente. Y entonces lo que yo empecé a trabajar es la posibilidad de que el paciente pueda incluirse en otro tipo de espacios donde pueda rescatarse como sujeto, pueda hablar, pueda conectarse con otros. Me interesaba mucho el trabajo en grupo. Entonces empecé a juntarme con los pacientes en la sala. Y ahí surge esta primera cuestión que va surgiendo de la misma dinámica del abordaje, ¿no? Es decir, yo me juntaba con los pacientes y el tema era qué era lo que les gustaba hacer, y a varios pacientes les gustaba la lectura y la escritura, algunos traían cosas escritas en un papelito, qué sé yo, y en algún momento yo dije, bueno, esto puede ser el origen de una revista, ¿no? Se los planteé a los pacientes, ellos estuvieron totalmente de acuerdo. ¿En qué año más o menos? Eso fue en el año 2008. Del revuelo en el Altillo cumplimos 10 años, ¿no? Entonces nació ahí en la sala 8
Y la idea, bueno, primero fue hacerlo de circulación interna en el hospital, como un dispositivo en el que los pacientes no solo reciban este tratamiento farmacológico desde un lugar pasivo, digamos, sino que, digamos, pudieran participar en el proceso de su recuperación a través de aspectos creativos, ¿no? Como el escribir, como el dialogar entre ellos, y volcar, digamos, esto en una revista, primero de circulación interna, y después surgió la idea porque salía mucho el tema de la discriminación, del prejuicio acerca de la locura, de pacientes que salían y contaban historias. Bueno, siempre la Sala 8 tuvo un lugar digamos, sí, un lugar ligado al prejuicio, que hay digamos, al miedo, a los mitos. Entonces, ahí yo planteé al grupo de pacientes, que en ese momento eran como 20, 25 pacientes, les digo, bueno, ¿por qué no hacemos algo que circule socialmente, digamos, ¿no? Y donde podamos mostrar que no somos unos monstruos, ¿no? Que somos personas como cualquier otra, que atraviesan por ahí, transitan algún tipo de dificultad, como cualquier otra, porque no hay ninguna persona que tenga un certificado de normalidad, entre comillas, o de salud mental. Y bueno, y de ese modo comenzar a derribar, no sé si derribar, por ahí es muy pretencioso eso, pero sí a cuestionar, o que la gente se empiece a cuestionar sus ideas acerca de las personas con padecimientos mentales, ¿no? Que son peligrosos, que son ineptos, que son inútiles, que tienen que estar encerrados, que hay que apartarlos, que hay que tenerles miedo, que hay que esconderlos. Todo eso, bueno, todos esos prejuicios que se han construido durante siglos en el mundo, digamos, pero que a nivel local todo eso se concentra en el salud mental, en Sala 8. Bueno, nuestra intención fue poder, a través de la revista primero, después de la radio, digamos, usarlo como dispositivo que tenía en realidad dos objetivos, ¿no? Uno, ser un instrumento terapéutico fabuloso, porque juntarse, digamos, no es lo mismo el paciente aislado que va y toma la pastillita, un paciente que se integra con otros y que empieza a dialogar y que empieza a hacer lazo social, que se expresa, que empezamos a hacer proyectos, que vamos a la Feria del Libro, que vamos a hacer un viaje, ¿no? Que vamos a hacer una revista. Que fueron a Montevideo Ahora fuimos a Montevideo hace poco. Esto fue como digamos, el punto final. Sergio, quiero emparentar esto que estás diciendo con algo que también a mí me pareció fabuloso, que es el trabajo que hacías en el penal. Y vos me vas a decir, bueno, pero una cosa es gente en situación de encierro y otra gente en situación de alguna patología mental o algo por el estilo. Pero ¿sabés dónde quiero llegar? Más allá de este resumen que nos estás contando, porque la verdad que es mucho más profundo, escuchás a las personas en situación de encierro, escuchás a una persona que tiene un padecimiento mental, y me parece que ahí está la virtud, en escucharlo, porque es difícil pararse a escuchar a alguien, sentarse a escuchar a alguien de los que yo le pongo el mote de preso o le pongo el mote de loco. Claro. Y que vos lo hagas, me parece que ahí un poco está la clave de todo esto que está pasando, ¿no? Sí, bueno, yo creo que ese debe ser nuestro trabajo como psicólogos, ¿no? Es decir, primero no poner motes, escuchar a la persona, ¿no? Si nosotros tenemos prejuicios o tenemos determinadas cuestiones digamos, de prejuicio, de discriminación o de resistencias al trabajo con la locura o con una persona que está privada de su libertad, no podemos trabajar ahí. Bueno, sin embargo, Sergio, no deberíamos. Está bien, yo tampoco es una crítica para un psicólogo, porque yo no soy psicólogo, ni mucho menos, pero quiero decir lo siguiente. El hecho de que tenga fragmentado mi atención 1 hora por semana o 2 horas por semana, no es lo mismo que el tiempo que le dedicás vos al área de salud mental en el hospital. Estás todo el tiempo con esas personas, estás todo el tiempo con los internos, dedicás muchas horas de tu vida. Sí, yo creo que es necesario. Mirá, a veces se nos presenta el problema de las vacaciones, ¿no? Las vacaciones terminan siendo un problema, porque esto es muy importante, que estos espacios continúen, que estos espacios no se paren, ¿no? Y a veces las vacaciones para mí es un problema porque, bueno, a veces algún colega puede reemplazar, digamos, en la coordinación de estos espacios, pues son muchos, ¿no? Son lo de la revista, son lo de la radio, ahora empezamos un taller de artesanías en el cual integramos estas dos instituciones que vos decís y que no son tan distintas,
No son tan distintas porque las dos tienen que ver con el encierro, con la discriminación, con la cosificación del otro, con la descalificación. Bueno, pero ¿cómo integrás a alguien que tenga otro mecanismo de trabajo y que no tenga la intensidad con la que manejás vos el tema? Y es difícil. Complejo. Es difícil. Encima tenés tiempo para escribir libros porque... Lo que pasa es que yo creo que la escritura es una necesidad de plasmar estas experiencias, de contarlas. Y bueno, a mí me gusta mucho escribir además, pero en el libro trato de transmitir esas experiencias porque me parece necesario transmitirlas, ¿no? En el caso de esta compilación que vos decías de 5 años de Revuelo en el Altillo, todos estos libros son de Panza Verde, que también gracias a Rubén Bitz, nos permite también esa posibilidad de escribir, ¿no? Pero 5 años de Revuelo en el Altillo cuenta toda esta experiencia, digamos, y intenta contagiar también, intenta abrir cabezas, intenta esto que vos decís, que haya otras miradas distintas a la tradicional y a esto de la desmitificación de la locura. Y en el caso de los otros 2 libros que tienen que ver con el suicidio, también hay una necesidad, porque yo el tema del suicidio lo trabajo desde un enfoque comunitario, o sea que un docente, un vecino, cualquier persona puede intervenir desde la prevención del suicidio si tiene una determinada información. Entonces el libro también es un vehículo, ¿no? Es una necesidad de contar y de que la gente pueda empaparse y digamos, instrumentarse para poder ayudar en un tema tan delicado como la prevención del suicidio, por ejemplo. ¿Se te va a enfriar el café? Vamos a tomar un poquito entonces. Bueno. Sergio, vamos a abrir por supuesto un tiempo para hablar del tema del suicidio porque siento que más allá de todo este aporte que vos hacés desde la praxis con las personas que necesitan ser escuchadas, atendidas, entiendo que has profundizado mucho en el tema del suicidio y me parece que en estos libros hay herramientas muy importantes para convertirnos a nosotros mismos, un poco lo que vos decías, en preventores de suicidio, Exacto. En observar situaciones de las que podemos... me parece que hay herramientas muy importantes allí. Totalmente. Antes de adentrarnos al tema del suicidio, a mí me gustaría que la gente te conozca un poco más. Que la gente te conozca, por ejemplo, me gustaría saber si naciste en Concordia, si fuiste un adolescente de Concordia, si ibas a los boliches de acá, porque quiero llegar a un lugar también. Contanos un poquito de eso. Sí, soy de Concordia, nací acá y sí, vivía hasta que me fui a estudiar a Rosario, psicología, en el 87. Viví acá y sí tuve una adolescencia, digamos, bastante común, digamos, en cuanto a esto que vos decís, de salir a los boliches, tener grupos de amigos, jugar al fútbol. ¿Te importaba eso de salir y jugar al fútbol? Sí, claro, sí, siempre, sí, por supuesto. ¿No eras un tipo metido en los libros todo el tiempo? Digamos? No, en absoluto. No. Incluso yo te digo que mi interés por el estudio y por profundizar y por los libros, lamentablemente es bastante, o sea, comienza con la facultad más que nada, ¿no? Es decir, que es un problema, ¿no? En la escuela no te estimulan estas cuestiones, ¿no? Es decir, ¿El secundario? Es secundario. La escuela secundaria, al menos en mi época, ¿no? Era esta cuestión de transmitir lo que Paulo Freire llama la educación bancaria, ¿no? Es decir, que hay un docente que tiene el saber, el poder, te transmite ese conocimiento, la llama bancaria porque deposita ese conocimiento en vos, que pasivamente lo recibís, lo incorporás y después lo repetís como un loro, digamos, ¿no? Esto del estudio memorístico, que creo que es un problema porque aprendemos a aprender de ese modo, ¿no? Entonces, hoy tenemos una sociedad en la cual la gente, digamos, tiene muy poca capacidad de crítica, ¿no? Recibe de los medios de comunicación, de un montón de lugares. Sí, hay como un conservadurismo traslativo ahí, ¿no? Que viene de generación en generación. Cuando alguien escucha en la televisión, en la radio, pasa tal cosa, y después empieza a repetir, pasa tal cosa, sin poder pensar. De interpelar, de pensar, de preguntar. De un pensamiento crítico, ¿no? Yo creo que la escuela nos forma, lamentablemente, en ese esquema que después nos impide tener un pensamiento crítico, una actitud crítica frente a una realidad que termina siendo aplastante en muchos casos. ¿Y de tus viejos qué se puede decir? Bueno, ahora... Háblanos un poquito de tus padres porque quiero saber dónde está un poco la semilla de ese humanismo que vos llevas adelante ahora. Bueno, yo creo que tiene mucho que ver, Mi viejo nació mi viejo es hijo de inmigrantes, de inmigrantes ucranianos,
de una localidad en Ucrania llamada Pervumaisk, 1 de mayo, y vinieron aquí, como muchos judíos, a partir de la cesión de tierras que hizo el barón Hirsch en toda la zona de Villaguay y todo eso, ¿no? Que es muy conocido toda esa historia por los gauchos judíos, que es una película y un libro de Herchunov, que es muy interesante. Bueno, mi viejo se asentó ahí, digamos, sus padres, en una colonia muy humilde, y bueno, formó parte de esa historia, ¿no? De la corriente inmigratoria en Villa Clara, en la colonia de San Vicente, y a los 6, 7 años se vino aquí a Concordia. Y mi viejo sí era una persona muy humana, muy humanista, muy comprometida desde lo ideológico, desde lo político. Yo tuve una historia, toda mi infancia y hasta la preadolescencia la transité durante la época de la dictadura, ¿no? Claro. Entonces, obviamente que en las familias había un silencio de radio, digamos, Sí. no se hablaba nada de eso. Entonces yo no sabía nada de lo que mis viejos pensaban, ¿no? ¿Viste? Era Sí. lo que nos pasó a todos, ¿no? Lo que mis viejos pensaban. Y después, ya cuando empecé a ir a la facultad, me pasó algo impresionante, que había pasado, la otra vez leía una nota sobre un libro que se escribió de libros enterrados. Yo en el fondo de mi casa encontré libros quemados y enterrados, ¿no? Por el miedo. Por el miedo. Mi viejo, digamos... Era un gran lector. Era un gran lector y militó en la izquierda, digamos, mi viejo era del Partido Comunista, y durante, digamos, toda la dictadura, obviamente, por cuestiones de supervivencia, tuvo que digamos, guardarse, enterrar sus libros en el fondo de mi casa, cosa de historia que nunca se habló, fíjate que el silencio terrible que instaló la dictadura. Y para mí fue muy fuerte empezar a encontrar mi historia y su historia en algunos libros enterrados, ¿no? Obras completas de Lenin, de Marx, bueno, todo. Era un gran lector mi viejo, y además era una persona idealista que pensaba que el mundo podía, bueno, como en esa época, ¿no? Que el mundo podía ser cambiado, ¿no? Que las injusticias y las desigualdades podían ser transformadas. Y yo creo que mamé mucho de eso, obviamente. Mi vieja también es Ahora, una es como persona que muy sensible, ¿no? ¿Tus padres, tu padre en qué año nació, más o menos? 1928. 1928. Sí. Personas que, bueno, han transitado una época muy cultural en nuestro país. Claro. Leían mucho. Exacto. Lo mismo pasaba con mi padre. Personas que han leído mucho, entonces, claro, las ideologías estaban bien marcadas porque eran personas pensantes. Hoy tenemos un nivel de utilitarismo muy grande. Hoy nos dan el pensamiento servido, entonces no tenemos la capacidad de reflexionar. Pero en aquella época había una búsqueda de entender un poco el mundo desde la perspectiva que le tocaba. No sé si coincidís en eso. Totalmente. Por eso te digo, mi viejo tenía la primaria, ¿no? Mi viejo tenía la primaria, porque bueno, era de una familia muy humilde, así que no pudo hacer el secundario, pero era una persona que leía enormemente y tenía una enorme cultura, digamos, ¿no? Qué bárbaro, ¿no? Sí. Además de ser una muy buena persona, yo creo que eso es... Eso se transmite de manera, digamos, inefable, ¿no? Es decir, y capaz ahí un poco está esa semilla, ¿no? Yo entiendo que sí. Yo con mi viejo compartíamos mucho de las formas de ver el mundo, de los charlaban ideales. ustedes. Sí, por supuesto. Mi viejo falleció en el 2006, pero bueno, digamos, tuve la suerte de compartir con él. Bastante. Sí, murió a los 77 años. Claro. Pero no, compartimos muchísimo. ¿Y qué hablaban? ¿En qué lugar de la casa hablaban? ¿En cualquier lugar? Nosotros nos poníamos a tomar mate en la vereda de mi casa. Yo, digamos, mi casa paterna está ahí frente a la Plaza España, ¿no? Por calle Quintana, ahí enfrente de lo que está San Expedito. Sí. Bueno, ahí nos juntábamos, ahí era como el lugar donde disfrutábamos, a veces comiendo unas mandarinas afuera, digamos, después del almuerzo. O a veces tomando mate y largas charlas, y hablábamos muchísimo con mi ¿Te padre. pasó a tu viejo en algún momento de decir, no lo necesito? En algún momento de la adolescencia o entrada a la facultad, ponele, empezás a descubrir cosas nuevas. Y después de regresar con tu viejo y te das cuenta que el tipo la tenía muy clara, no sé si te pasó eso, o siempre tuviste un buen contacto con él. No, siempre tuve un buen contacto. Sí, siempre. Siempre fuimos muy amigos con mi viejo. Tuviste que hay una rebeldía del gurí. Sí, totalmente. Sí. No, a mí no me pasó eso con mi viejo, por lo menos, ¿no? Tal vez la rebelión
es contra estas cosas, ¿no? Claro. Sobre las cosas injustas, ¿no? Eso sí me produce mucha rebeldía, pero contra digamos, con mi viejo no, siempre fuimos muy amigos. Lo que sí me sorprendía es que él se guardaba mucha data, ¿no? Claro. Entonces vos decías, bueno, yo pensaba que muchas cosas no sabía y después en el diálogo te dabas cuenta, como decís vos, que la tenía re clara, ¿no? Y cuando se van, ¿no te da la sensación de se llevan todo, no te dejan nada, ¿viste? Eso que tanto han leído, que lo vivido. Pero bueno, son así las generaciones. Sí, totalmente. Mi viejo me transmitió muchas muchas interrogantes igual que me quedaron, digamos, sobre su vida y sobre su historia. Pero hablamos muchísimo, yo lo disfruté mucho a mi viejo y fue sumamente importante para mí, en mi vida, ¿no? Sí. Seguro. En mi vida profesional también, yo creo que eso también. Sergio, ¿y actualmente tenés esposa? Contanos un poquito de esa... Sí, estoy casado ya hace más de 20 años, perdón, casado 19 años, 20 años con noviazgo, contando noviazgo. Y tengo mellizas, María Paz y María Victoria, que tienen 13 años, exactamente. ¿Y eso? Una experiencia... Es una experiencia extraordinaria, pero es una experiencia donde yo que trabajo con adolescentes, y bueno, este libro tiene un poco que ver con eso, bueno, nos ponen a prueba, se nos queman los libros ahí, sí, ¿no? Porque una cosa es trabajar, digamos, con otras personas fuera del ámbito familiar y otra cosa es cuando tenés que resolver las cuestiones de tus hijos. Pero ahí no sos psicólogo, ¿o sí? No sos psicólogo. Y por más que fueras Freud, hay problemas que no los resolvés, o que se te queman los libros, ¿no? Claro, porque la relación parental absolutamente te liquida todo. Exactamente. No podés pensar desde ninguna teoría ni ninguna cuestión, sino que tenés que tratar. Pero mis hijas son maravillosas también. ¿Y te entienden, Sergio, que estás todo el tiempo conectado, no te digo con tu trabajo, a lo mejor sí, digamos, el resultado es de alguna manera el vehículo de ese trabajo, pero en realidad entiendo, y respetuosamente lo hago, pero desde una observación desde afuera, entiendo que lo que haces te encanta, digamos, ¿no? Sí, me gusta muchísimo. Entonces digo, ¿te entienden tus hijos? ¿No te reprochan que estás todo el tiempo vinculado con otras personas? De a ratos. Sí, de ratos, sí. Quiero decir, lo que pasa es que son etapas. Yo con mis hijas también tuve una conexión muy fuerte hasta que entraron justamente en cierta cuestión preadolescente, donde empezaron a conectarse más con sus amigas y con, digamos, la familia quedó un poco relegada en ese sentido, ¿no? Pero digo, de ratos por ahí sí te plantean esta cuestión de estar poco, ¿no? De estar poco, lo cual es un problema. ¿Y cómo lo resolves ahí? Y trato mucho los fines de semana, que es el momento que tengo para estar con ellas, de acercarme. Igualmente en la adolescencia es difícil acercarse, porque los chicos por ahí son muy reticentes, pero trato de acompañarlos. Tienen que entrarle con sus mismos códigos, ¿viste? Sí, es medio complicado. Sí, a mí me pasa también. Sí, claro, sí, no es fácil. Te llevan por delante, te llevan por... Y más hoy no hay una adolescencia bastante compleja, ¿no? Antes, ¿cómo cambió, no? Porque antes lo resolvían, antes te mostraban la hebilla de un cinto, y era el psicólogo, ¿eh? Sí, vos sabés que yo no estoy tan de acuerdo. No, ya lo sé, pero que existía. Existía, pero eso, digamos... En mi casa el cinto, cuando pelaba el cinto así ya... Vos sabés que en mi casa era más mi vieja, la del cinto, y que mi yo no viejo... lo puedo negar. No, yo tampoco, aparte son modos que a través de la historia han ido instalándose como modo pedagógico, llamémosle, de alguna manera. Pero yo creo que... A buen entendedor, menos garrote era. Claro, tal cual. De todas maneras, yo estoy totalmente... soy muy crítico a eso. Me parece que eso genera miedo, inhibición, violencia. A mí me parece que hay que enseñar que es mucho más difícil el camino. Ahora, gran parte de la población cree que eso, que a buen entendedor, menos garrote. Bueno, yo estoy absolutamente en desacuerdo. Yo creo que la violencia no tiene que estar nunca, ¿no? La violencia no tiene que estar nunca. Uno puede transmitir a los hijos, es difícil, porque bueno, esto que vos decías, a veces en la adolescencia se transita toda esta etapa de la rebeldía, digamos, es difícil encontrar estrategias para poder acordar cosas, pautar.
pero me parece que hay que transmitir otras cosas, hay que transmitir... Y fuera de los hijos, no el miedo no hay que transmitir, ni la violencia, ¿no? Te saco de tu familia, sí, y te llevo al plano de lo que escucho a diario. Garrote, palo y garrote. Si roban, son 14 años, hay que malmatarlos a palos y vas a ver cómo se curan. Se escucha a diario eso. Bueno, yo creo que la gente está confundida, ¿no? Yo creo que la gente, ese discurso es un discurso fascista, es un discurso absolutamente, aparte, mentiroso, falaz, demagógico. Muchas veces se utiliza desde lo político como una cuestión demagógica. El castigo nunca cura a nadie, digamos, ¿no? Es decir, todo lo que tiene que ver con esto, con la represión y el castigo, no lleva absolutamente a nada, partiendo del hecho de pensar qué institución es la cárcel. Nos quedan 2 minutos, quiero hablar un poco de Los hijos de la desdicha, de amor y de muerte. Son libros donde... ¿Qué te provoca el suicidio? ¿Te provoca, te interpela? Sí, a mí, yo te digo, yo trabajé desde el año 2001, empecé a trabajar 2001, 2002, fechas muy claves. Empezaron a ver en el hospital un incremento enorme de personas que eran internadas por intentos de suicidio, ¿no? Menciono el año porque las crisis, digamos, son un factor fundamental, aumentan los suicidios cuando hay crisis. Eso es un tema absolutamente decisivo. El suicidio es un fenómeno multicausal, tiene muchas causas, entre ellas económicas, sociales, ¿no? Políticas. Y lo que a mí me sucedió es que el enfoque que yo le daba era asistir de manera individual a esa persona que llegaba ya con la tentativa de suicidio fracasada, ¿no? Es decir, era internada, bueno, la atendía ahí. Lo que pasa, Eduardo, es que en la mayoría de los casos, el suicidio no es un acto impulsivo e imprevisible ni no prevenible, ¿no? Sino que es el acto final de todo un proceso donde hay manifestaciones en la cual la persona va dando señales de advertencia respecto de su intención suicida. O sea, el suicidio es prevenible. ¿Les da porque quiere o se les da porque hay una etapa en la cual hay una ambigüedad respecto del cual el deseo de morir está emparejado con el deseo de ser ayudado, digamos, ¿no? Entonces, la persona lo dice. Entonces, y hay otra cosa que sucede. La persona hay un mito que la persona cuando se va a suicidar no lo dice, o que cuando lo dice no lo hace. Eso es mentira. En la enorme mayoría de los casos, las personas que se han suicidado, que han intentado quitarse la vida, lo han dicho. Eso es un mito que impide la prevención. Entonces, lo que a mí me pasó con este tema del suicidio es que yo empecé a ver que si uno empieza a enfocar las cosas, no desde la atención individual, sino desde la prevención en la comunidad, y formar un docente, por ejemplo, decirle, mirá, cuando un chico te dibuja calaveras y empieza a decir que la vida no tiene sentido, y se autolesiona, y deja cartas suicidas, bueno, conectate con nosotros, digamos, y empecemos a trabajar esto, detectemos, eso es la prevención, ¿no? ¿Tiene detonantes también? Porque entiendo que una cosa es la causa, ¿no? Que es una construcción para poder llegar al acto. ¿Y tiene un detonante? ¿Se puede atacar el detonante, digamos, como para desestimar el acto? Sí, en realidad las situaciones desencadenantes del suicidio siempre tienen que ver o con situaciones traumáticas o con situaciones de pérdida, ¿no? Con duelos que son imposibles de elaborar. ¿Pero cuándo aprieta el botón rojo? ¿En qué momento, Sergio? Digamos, en el final de ese proceso, digamos, ¿no? A veces, claro, si a veces hay una situación que deja a la persona sin palabras, ¿no? En el psicoanálisis se diferencia, entonces sería muy complejo, pero se diferencia el acting out del pasaje al acto. El acting out es el acto que todavía está, digamos, direccionado hacia un otro, en el que el sujeto inconscientemente quiere ser escuchado, ¿no? Alguien que, digamos, hace una tentativa de suicidio o se toma pastillas o cosas así, pero que es una escena en la cual... Que llama la atención. Llamar la atención, aunque el peligro está presente. En el pasaje al acto ya no hay llamado, digamos. Hay una situación que desencadena algo en el sujeto donde ya no hay pedido, digamos, donde se borra el sujeto, ¿no? Y donde es puro acto y es pura pulsión de muerte, digamos, ¿no?
Estaba mirando, he visto unas cuantas entrevistas que has dado a los medios de prensa. Mostrás el suicidio en adolescentes como una de las primeras causas de muerte, digamos. Sí, sí, exactamente. El suicidio, mira, históricamente había más suicidios en la tercera edad y más tentativas en la adolescencia, ¿no? Sin consumación. Y en las últimas décadas aumentó exponencialmente la concreción del suicidio adolescente, ¿no? Yo creo, no tengo exactamente la cifra, pero creo que entre los 15 y los 34 años, junto con los accidentes, son la mayor causa de muerte en el mundo, ¿no? Es decir, es realmente preocupante, ¿no? Sí. Sergio, y dejás 2 libros. ¿La gente puede acceder a ellos? ¿Es gente inquieta o en todo caso no inquieta, sino que le preocupa el tema, digamos? Totalmente. La idea justamente es compartirlo. Para mí es fantástico cuando llega algún mensaje o a través de alguna conexión de alguien que ni siquiera conozco y me dice, mirá, estuve leyendo esto, no estoy de acuerdo con esto, o esto no lo entendí, o hay una devolución, porque la idea es que el libro sea un vehículo de comunicación, digamos, ¿no? y también que aporte a la prevención, digamos, en el sentido de que la persona que recibe esto puede decir, bueno, yo tengo a mi vecino ahí que anda cabizbajo, que anda triste, que yo puedo acercarme y preguntarle qué le pasa y ver qué puedo hacer con eso, ¿no? Esa es un poco la idea del... Esa es la idea, o un docente, o digamos, o cualquier persona que trabaje con personas que pueda entender que puede ser un agente de la prevención si se preocupa por el otro, ¿no? La prevención del suicidio tiene una dimensión ética que es fundamental, que es la preocupación por el otro. Si a vos no te importa el otro, no hay prevención posible, ¿no? Sergio, para cerrar, escribiste un libro. ¿Plantaste un árbol? No, me falta. ¿Sos un tipo feliz? Sí, muy feliz. Con muchas cuestiones, obviamente, con muchas angustias y cuestiones personales, como todo el mundo, con mucha tristeza y mucha angustia por lo que está pasando a nivel colectivo. Eso me angustia muchísimo, me preocupa mucho, me indigna mucho, como país, ¿no? Que volvamos a repetir historias que parecían ya superadas, pero no puedo decir que la vida no me ha sido grata, ¿no? ¿Te da dinero tu profesión? No me da dinero, si por dinero se entiende, no tengo casa propia. Vamos a poner un parámetro, estoy alquilando mi casa. Pero vivo bien, no me puedo quejar, no, seguro. Sergio, muchísimas gracias por venir a compartir estos minutos. Sé que tendrías que estar en otro lado trabajando, me estabas contando, así que el público te lo agradece. Te lo agradezco a vos y al canal y muchas gracias por la invitación. Bueno, señores, ha sido un gusto, como siempre, nuestros invitados dejándonos cosas importantísimas, herramientas, y nos queda un libro aquí, así que agradecemos enormemente. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Que la pasen bien, nos reencontramos dentro de 7 días. Muchas gracias.